Cuando un hombre se aleja de la vida de una mujer, su mente no necesariamente reacciona como él imagina. Algunos creen que ella simplemente lo olvidará y continuará con su rutina como si nada hubiera pasado. Otros esperan que entre en desesperación, que lo busque inmediatamente y que no pueda soportar su ausencia. Pero la realidad es mucho más compleja. Lo que ocurre en su mente después de tu desaparición puede desarrollarse lentamente en etapas. Y comprender ese proceso es fundamental para no cometer los errores que tantos hombres repiten. Hay algo que debes entender desde el principio. La ausencia no siempre provoca nostalgia inmediata. Cuando alguien ha estado constantemente presente, la mente puede experimentar los primeros días como una especie de descanso. Puede aparecer una sensación inesperada de espacio, libertad o tranquilidad. Y aunque esto pueda resultar incómodo de aceptar, no significa necesariamente que hayas dejado de importarle. Significa que la presencia constante también puede generar saturación. Imagínalo así, si durante semanas o meses estabas enviando mensajes, llamando, preguntando por ella y permaneciendo siempre disponible, tu presencia terminó formando parte de su rutina. Ya no tenía que preguntarse dónde estabas porque sabía que aparecerías. Pero cuando esa presencia desaparece, algo cambia. El patrón habitual se rompe. Y cuando la rutina deja de funcionar como antes, la mente comienza lentamente a prestar atención. Por eso los primeros días pueden parecer decepcionantes para un hombre que espera una reacción inmediata. Tal vez no recibas ningún mensaje. Tal vez ella continúe con su vida. Incluso puede parecer completamente indiferente. Pero no confundas silencio exterior con ausencia total de pensamientos. Muchas veces el verdadero proceso ocurre internamente y necesita tiempo para desarrollarse. Con cada día que pasa, comienzan a aparecer preguntas que antes no existían. ¿Por qué ya no está? ¿Qué estará haciendo? ¿Habrá cambiado de opinión? ¿Estará conociendo a alguien más? ¿Por qué esta vez no volvió como siempre? Y aquí aparece uno de los elementos más poderosos, la incertidumbre. Cuando estabas disponible todo el tiempo, ella tenía respuestas. Ahora tiene preguntas. Y esas preguntas pueden comenzar a ocupar espacio en su mente. Un día puede sentir indiferencia, al siguiente curiosidad. Después puede recordar una conversación, una experiencia compartida o simplemente preguntarse por qué ya no apareces en su teléfono. El problema es que muchos hombres destruyen este proceso porque no saben soportar el silencio. Desaparecen durante 2 días y después regresan con un mensaje impulsivo. Revisan sus redes, buscan cualquier excusa para hablarle o intentan demostrar que todavía están ahí. En ese momento vuelven a entregarle exactamente la certeza que su ausencia había eliminado. Tu objetivo no debería ser manipularla ni provocar desesperación. Se trata de recuperar tu propio equilibrio. Dejar de perseguir constantemente una respuesta y permitir que tu ausencia sea realmente una ausencia. Porque si te alejas esperando cada minuto una reacción, sigues emocionalmente atrapado en ella. Y entonces comienza una transformación más profunda. La mujer ya no solo piensa en tu presencia. Empieza a comparar su vida actual con la experiencia que tenía cuando tú estabas. Puede recordar cómo la hacía sentir, las conversaciones que compartían, tu atención o incluso pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Ahí es donde puede aparecer otra sensación, el ego herido. No necesariamente porque esté enamorada, sino porque tu comportamiento cambió. Quizás se pregunta por qué alguien que siempre estaba disponible ahora parece capaz de continuar con su vida sin buscarla. Y cuanto más tiempo pasa, mayor puede ser la posibilidad de que surja el miedo a perder algo que antes parecía garantizado. La mente suele valorar de manera diferente aquello que deja de estar disponible. Pero recuerda algo esencial, desaparecer no significa jugar con alguien. Significa dejar de perseguir, dejar de insistir y recuperar el control sobre tu propia vida. Si alguna vez tu presencia fue demasiado constante, el espacio permite que ambos vean la situación con mayor claridad. Así que no midas tu valor por la rapidez con la que ella reacciona. El verdadero cambio comienza cuando dejas de necesitar esa reacción.
Porque cuando recuperas tu tranquilidad, tu dignidad y tu dirección, la ausencia deja de ser una estrategia para conseguirla y se convierte en una decisión para volver a encontrarte contigo mismo. Y precisamente ahí comienza la siguiente etapa. Porque una vez que el silencio deja de sentirse como algo extraño y empieza a convertirse en parte de la nueva realidad, aparece una emoción mucho más poderosa, la curiosidad. Al principio, ese espacio puede resultarle agradable. Si estabas demasiado presente, la ausencia reduce la sensación de tener que responder, explicar o mantenerse pendiente de ti. Puede disfrutar de sus actividades, pasar tiempo con sus amigas y sentir que tiene mayor libertad. Pero esa tranquilidad inicial no cuenta toda la historia. Con el paso de los días comienza a aparecer algo diferente, el contraste. Las mañanas ya no reciben aquel mensaje que esperaba. Durante el día, su teléfono permanece en silencio donde antes aparecía tu nombre. Por la noche quizá recuerda que solías estar disponible para hablar. Son pequeños detalles aparentemente insignificantes, pero que empiezan a mostrarle que su rutina ha cambiado. Y aquí sucede algo fascinante. La mente humana tiene dificultades para aceptar los espacios sin explicación. Cuando una persona estaba presente de manera constante y, de repente, deja de estarlo, el cerebro intenta completar la información que falta. No necesariamente porque exista amor profundo o porque quiera regresar inmediatamente, sino porque necesita comprender qué ocurrió. Entonces empiezan las preguntas. ¿Por qué no me ha escrito? ¿Estará ocupado? ¿Habrá cambiado de opinión? ¿Estará conociendo a otra persona? ¿Será que ya no piensa en mí? Tal vez no diga ninguna de estas cosas en voz alta. Incluso puede convencer a sus amigas y a sí misma de que no le importa. Pero una pregunta silenciosa puede seguir apareciendo en su cabeza cada vez que nota tu ausencia. Y esta es precisamente la razón por la que muchos hombres destruyen todo demasiado pronto. No soportan no saber qué está pensando ella. Esperan unos días, sienten ansiedad y terminan enviando un mensaje con cualquier excusa. Revisan sus historias, reaccionan a una publicación o buscan una razón para volver a aparecer. Y en ese instante eliminan gran parte de la incertidumbre que comenzaba a crecer. Porque la curiosidad necesita espacio para desarrollarse. Piensa en una película que se detiene justo antes de revelar el final. Si inmediatamente alguien te explica lo que sucede, desaparece la necesidad de descubrirlo. Pero si tienes que esperar, tu mente continúa regresando a esa historia. Intentas imaginar diferentes posibilidades. Te preguntas qué ocurrirá después. Y cuanto más tiempo permanece abierta la pregunta, más atención puede recibir. Algo parecido puede ocurrir cuando tu comportamiento cambia de manera auténtica. Si antes eras completamente predecible y ahora estás concentrado en tu propia vida. La diferencia puede llamar su atención. Imagina a un hombre que durante meses estuvo siempre disponible. Respondía rápidamente, comentaba cada fotografía. Iniciaba casi todas las conversaciones y encontraba cualquier oportunidad para mantenerse cerca. Ella sabía perfectamente qué esperar de él. Entonces él deja de perseguirla. No desaparece para castigarla. No publica indirectas. No intenta provocarla con celos. Simplemente deja de colocarla en el centro de su día y continúa con sus responsabilidades. Sus objetivos y su propia vida. Los primeros días quizá ella ni siquiera reaccione. Después comienza a notar el cambio. Un día entra en sus redes y se da cuenta de que él ya no está reaccionando como antes. Otro día espera inconscientemente un mensaje que nunca llega. Más adelante puede comenzar a preguntarse si algo cambió definitivamente. Y aquí aparece una diferencia fundamental. Antes ella tenía certeza sobre tu interés, ahora tiene una incógnita. Pero cuidado porque esto no significa que debas convertir el silencio en una táctica de manipulación. Si desapareces únicamente para conseguir una reacción, seguirás dependiendo emocionalmente de lo que ella haga. La verdadera fuerza está en que tu vida no se detenga mientras ella intenta comprender tu ausencia. La curiosidad también puede convertirse en una comparación. Cuando alguien deja de recibir aquello a lo que estaba acostumbrado,
Comienza a notar su valor de una manera diferente. Puede recordar conversaciones, gestos, momentos compartidos o la sensación de saber que siempre estabas ahí. Y cuanto más tiempo permanece sin una respuesta clara, más espacio ocupa la pregunta. Porque ahora ya no se trata simplemente de que tú no estés. Se trata de que ella empieza a preguntarse por qué ya no estás. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede cambiar completamente la manera en que empieza a percibir tu ausencia. Porque llega un momento en que las preguntas dejan de ser simples dudas pasajeras y comienzan a tocar algo mucho más personal. Ya no se trata solamente de saber dónde estás. Ahora empieza a preguntarse qué significa que ya no estés buscándola. Imagina que durante meses ella estaba acostumbrada a recibir tu atención sin tener que pedirla. Sabía que responderías, que aparecerías en sus publicaciones, que iniciarías una conversación o que encontrarías cualquier motivo para mantener el contacto. Era algo tan habitual que probablemente dejó de analizarlo. Formaba parte de su realidad. Pero entonces todo cambia. Dejas de comentar. Ya no reaccionas inmediatamente. No publicas constantemente para llamar su atención y tampoco intentas encontrar una excusa para hablarle. Al principio puede parecerle completamente normal. Después, una tarde cualquiera, publica una fotografía y nota que tú no apareces entre las personas que reaccionaron. Quizá no le dé importancia en ese instante. Pero al día siguiente vuelve a mirar su teléfono. Nada. Y aunque continúe con su rutina, esa ausencia empieza a convertirse en una pequeña pregunta que aparece de vez en cuando. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué cambió? ¿Habrá dejado de pensar en mí? ¿Será que ya no le interesa lo que hago? No necesitas provocar celos ni crear situaciones artificiales. La verdadera curiosidad aparece cuando existen espacios que la otra persona no puede explicar fácilmente. Cuando no recibe respuestas inmediatas, su propia mente comienza a construirlas. Y ahí entramos en una etapa todavía más profunda. Porque llega un punto en que la curiosidad puede transformarse en una sensación mucho más incómoda. El ego herido. Todos conocemos esa sensación. No necesariamente significa estar enamorado. A veces basta con notar que alguien que antes nos prestaba atención ya no lo hace para que algo dentro de nosotros se active. De repente aquello que parecía garantizado deja de sentirse seguro. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es simplemente ¿qué estará haciendo? Ahora puede convertirse en ¿por qué ya no está aquí como antes? Esa diferencia importa muchísimo. Cuando una persona estaba acostumbrada a ocupar un lugar importante en tu atención, perder ese espacio puede generar una especie de conflicto interno. No porque necesariamente quiera una relación contigo, sino porque su percepción de la situación ha cambiado. Antes sabía que tenía acceso a tu interés. Ahora ya no puede estar tan segura. Y la mente odia perder certezas. Por eso puede comenzar a repasar lo ocurrido. Recuerda la última conversación. Analiza tus últimas respuestas, piensa en algún momento en el que quizá notaste algo diferente. Intenta encontrar el instante exacto en que cambiaste. Pero observa lo que está ocurriendo, mientras antes tú estabas pensando constantemente en cómo acercarte. Ahora es ella quien empieza a analizar tus acciones. Ese cambio de dinámica puede modificar el valor que atribuye a tu atención. Cuando algo está disponible todo el tiempo, puede dejar de percibirse como especial. Cuando deja de estar garantizado, adquiere una importancia diferente. Es parecido a perder algo que nunca imaginaste que podrías perder. Mientras lo tenías, parecía normal. Cuando desaparece, empiezas a recordar todas las pequeñas cosas que antes dabas por sentadas. Tal vez alguna vez te ocurrió algo parecido. Una persona te escribía constantemente y apenas prestabas atención. Pero cuando dejó de hacerlo, comenzaste a preguntarte qué había pasado. No significa que de repente estuvieras profundamente enamorado. Simplemente el cambio despertó una atención que antes estaba dormida. Eso mismo puede suceder aquí. Tu ausencia empieza a representar algo más que silencio. Se convierte en una señal de que ya no controlas tu atención como antes.
Y esa pérdida de seguridad puede hacer que su mente vuelva una y otra vez al mismo punto. Sin embargo, aquí es donde debes tener cuidado. No conviertas esto en una batalla de orgullo ni intentes mantener una herida emocional abierta deliberadamente. El propósito no es castigarla ni hacerla sufrir. Se trata de no regresar corriendo solo porque percibes que finalmente está reaccionando. Si decides alejarte, hazlo desde la serenidad. Porque cuando dejas de buscar validación y continúas avanzando con tu propia vida, su reacción deja de determinar tu estado emocional. Y paradójicamente, esa independencia es precisamente lo que puede hacer que tu ausencia se perciba con mayor claridad. Ahora bien, cuando el ego empieza a sentir que está perdiendo terreno, aparece una pregunta todavía más poderosa: ¿qué ocurre si realmente te pierde? Y esa pregunta nos lleva a la siguiente fase. Porque cuando una mujer empieza a sentir que podría perder definitivamente el acceso a tu atención, su mente puede comenzar a mirar hacia afuera y hacer algo inevitable: comparar. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan. Después de la curiosidad y de esa sensación de haber perdido una posición que antes parecía segura, aparece una necesidad de entender qué lugar ocupabas realmente en su vida. Para hacerlo, puede comenzar a contrastarte con otros hombres. No siempre de manera consciente. A veces ocurre simplemente al observar comportamientos, actitudes, conversaciones o la manera en que otros hombres se relacionan con ella. Pero hay algo importante que debes comprender: esta comparación no se gana con palabras. No sirve desaparecer durante semanas y después regresar intentando demostrar cuánto has cambiado. Tampoco sirve publicar fotografías cuidadosamente preparadas para provocar una reacción. Si quieres que tu ausencia tenga algún significado, debe existir una vida real detrás de ella. Porque mientras tú estás lejos, ella puede comenzar a observar algo mucho más importante que tus mensajes. ¿Qué haces con tu tiempo? Si antes toda tu energía estaba concentrada en ella, pero ahora estás dedicándote a tus objetivos, cuidando tu salud, desarrollando nuevas habilidades, fortaleciendo tus relaciones y avanzando en proyectos personales. La imagen que proyectas cambia. No porque estés intentando impresionarla, sino porque finalmente estás viviendo de una manera que no depende de su presencia. Y eso marca una diferencia enorme. Imagina dos hombres que dejan de buscar a una mujer. Los dos guardan silencio. Los dos dejan de enviar mensajes. Desde afuera parecen estar haciendo exactamente lo mismo. Pero uno pasa sus días mirando el teléfono, revisando sus redes, preguntándose cuándo volverá y esperando cualquier señal. Su silencio es simplemente ausencia. El otro continúa con su vida. Trabaja, entrena, aprende, sale, construye y mantiene su dirección. No está fingiendo indiferencia. Simplemente dejó de poner su existencia en pausa. Cuando una mujer compara a ambos, la diferencia resulta evidente. El primero desapareció físicamente, pero emocionalmente sigue completamente atrapado. El segundo realmente siguió adelante. Y eso es precisamente lo que muchos hombres necesitan entender. No puedes controlar con quién te compara ni qué conclusión sacará de esa comparación. Lo único que puedes controlar es quién eres cuando ya no estás intentando convencer a alguien de tu valor. Porque tu valor no se determina por cuánto diste en una relación ni por cuántas veces estuviste disponible. También se refleja en la vida que eres capaz de construir cuando nadie te está prestando atención. Pregúntate algo: si mañana ella observara tu vida desde lejos, ¿qué encontraría? ¿A un hombre detenido, esperando que una mujer vuelva para sentirse completo? ¿O a un hombre que utilizó ese periodo para fortalecerse, recuperar su dirección y convertirse en alguien más consciente de quién es? Esa es la verdadera diferencia. Y no necesitas competir con otros hombres. De hecho, cuanto más intentas demostrar que eres mejor que ellos, menos valor proyectas. Un hombre seguro no necesita entrar en una carrera invisible. Construye su propia vida y deja que sus acciones hablen. Porque la comparación más poderosa no ocurre cuando intentas superar a alguien. Ocurre cuando te conviertes en alguien que ya no necesita compararse.
Si ella mira alrededor y encuentra personas que viven buscando aprobación, mientras tú estás enfocado en tu propósito, la diferencia puede hacerse evidente sin que pronuncies una sola palabra. Pero recuerda, esto no consiste en convertirte en un personaje para despertar su interés. Si mejoras únicamente para que ella vuelva, todavía estás viviendo alrededor de ella. El verdadero crecimiento comienza cuando lo haces aunque nunca regrese. Ahí es cuando tu silencio deja de ser una táctica. Se convierte en una consecuencia natural de tener una vida propia. Porque desaparecer sin cambiar nada no crea valor. Solo crea distancia. En cambio, alejarte mientras reconstruyes tu enfoque, fortaleces tu carácter y avanzas hacia tus objetivos, transforma completamente el significado de tu ausencia. Y cuanto más sólida se vuelve tu vida, menos necesitas controlar lo que ella piensa. Pero entonces aparece una emoción todavía más profunda. Porque después de comparar, de recordar y de notar que ya no tiene la misma certeza sobre ti, puede surgir una pregunta que cambia por completo el escenario. ¿Y si esta vez realmente lo pierdo? Ahí comienza la quinta fase, el miedo a perderte para siempre. Y esta es precisamente la etapa a la que muchos hombres nunca llegan. Porque no saben tolerar el proceso. Ven una pequeña señal. Reciben una reacción mínima y regresan inmediatamente a la dinámica anterior. Y al hacerlo, eliminan la incertidumbre que comenzaba a cambiar la manera en que ella percibía su ausencia. Pero cuando mantienes tu dirección y dejas que el tiempo avance, puede aparecer una posibilidad que antes parecía imposible, quizá esta vez realmente no regreses. Ya no se trata simplemente de que ella se pregunte dónde estás. Tampoco de una curiosidad pasajera ni de una pequeña incomodidad en su orgullo. Ahora puede comenzar a aparecer una sensación mucho más profunda. La posibilidad de haber perdido algo que daba por seguro. Porque durante mucho tiempo quizá asumió que tu atención seguiría disponible. Que tarde o temprano responderías. Que si ella quería acercarse, encontraría la puerta abierta. Tu presencia había dejado de ser una posibilidad y se había convertido en una certeza. Pero ahora esa certeza desapareció. Y cuando algo que parecía garantizado deja de estarlo, nuestra percepción cambia. De repente comenzamos a valorar aquello que antes considerábamos normal. No porque mágicamente se haya vuelto más valioso, sino porque finalmente comprendemos que podríamos no recuperarlo. Ese es el verdadero origen del miedo a perder. Y observa algo importante, este sentimiento no aparece de un día para otro. Es la consecuencia de todo lo ocurrido anteriormente. Primero estuvo la tranquilidad. Después llegó la curiosidad. Más tarde apareció la necesidad de entender tu cambio y, finalmente, la comparación con lo que existe fuera de ti. Cada etapa fue preparando el terreno para esta última posibilidad. ¿Y si realmente sigue adelante? Esa pregunta puede ser mucho más poderosa que cualquier mensaje que pudieras enviar. Porque mientras tú intentas convencer a alguien de que te valore, estás demostrando exactamente lo contrario, que necesitas su reconocimiento. En cambio, cuando construyes una vida que puede continuar con o sin esa persona, transmites algo completamente diferente. No necesitas amenazar con irte. No necesitas decirle que encontrará a alguien peor. No necesitas provocar escenas de celos. Simplemente avanzas. Y esa diferencia es fundamental. La independencia auténtica no consiste en actuar como si ella no existiera. Consiste en no permitir que su presencia o su ausencia determine tu estabilidad. Aquí es donde muchos hombres vuelven a caer. Ven que ella comienza a mirar sus historias, a reaccionar ocasionalmente o a buscar pequeñas oportunidades de contacto. Entonces interpretan esas señales como una invitación para regresar con toda la intensidad anterior. Y ahí cometen el error. Porque si vuelves inmediatamente a estar disponible cada vez que aparece una pequeña señal, le demuestras que nada ha cambiado realmente. La seguridad que había perdido vuelve a aparecer y la sensación de posible pérdida disminuye. Por eso la consistencia importa más que cualquier táctica. No significa ignorarla deliberadamente ni castigarla con silencio. Significa mantener la vida que decidiste construir.
Si estabas trabajando en tus objetivos, continúas. Si estabas cuidando tu cuerpo, continúas. Si estabas desarrollando nuevos proyectos, continúas. No abandonas tu camino simplemente porque ella finalmente presta atención. Y entonces ocurre algo todavía más importante, tú también cambias. Dejas de medir tu valor por sus mensajes. Dejas de preguntarte constantemente qué estará pensando. Dejas de necesitar una señal para sentirte suficiente. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás intentando controlar su percepción. Estás viviendo. Eso es lo que convierte una ausencia superficial en una ausencia significativa. Porque el objetivo nunca debería ser conseguir que una mujer no pueda vivir sin ti. Eso no es amor ni fortaleza. El verdadero objetivo es convertirte en un hombre cuya presencia tenga valor porque su vida, su carácter y su propósito son sólidos por sí mismos. Y si ella llega a reconocer ese valor, será porque pudo observar la diferencia entre tenerte siempre disponible y descubrir que también eres capaz de seguir adelante sin depender de ella. Por eso la lección final no es hazla sufrir para que vuelva. Es mucho más profunda. No persigas aquello que ya decidiste soltar. No abandones tu dignidad por una reacción. No confundas atención con amor ni incertidumbre con una relación. Cuando una persona siente que podría perder a alguien, puede comenzar a mirar con nuevos ojos aquello que antes daba por sentado. Pero tú no necesitas fabricar ese sentimiento. Solo necesitas dejar de vivir como si tu valor dependiera de que alguien se quede. Porque cuando puedes avanzar sin mirar constantemente hacia atrás, recuperas algo mucho más importante que su atención, recuperas el control de tu propia vida. Y ahí está la verdadera conclusión de todo este proceso. No se trata de aprender a desaparecer para obligar a una mujer a perseguirte, sino de dejar de comportarte como si tu valor dependiera de que alguien permanezca a tu lado. Las 5 etapas que hemos recorrido. La tranquilidad inicial, la curiosidad, el orgullo herido, la comparación y finalmente la posibilidad de perderte. No deben convertirse en un manual de manipulación. Son simplemente una manera de comprender cómo puede cambiar la percepción cuando alguien que estaba siempre presente deja de estarlo. Pero todo pierde sentido si detrás de tu distancia no existe una vida real. Si sigues pendiente del teléfono, revisando sus redes y esperando desesperadamente una señal. Entonces físicamente estás lejos, pero mentalmente sigues exactamente en el mismo lugar. Por eso quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Cuántas veces has visto que una mujer mostraba mayor interés justo cuando dejabas de perseguirla? Y, todavía más importante, ¿cuántas veces destruiste ese cambio porque no soportaste el silencio y regresaste demasiado pronto? Esa incomodidad que sientes cuando no sabes qué está pensando no es tu enemigo. Puede ser la oportunidad para aprender a controlar tus propias emociones. Porque un hombre verdaderamente fuerte no necesita saber quién lo está buscando para sentirse valioso. Construye, avanza, mejora y mantiene su dirección incluso cuando nadie está mirando. Así que dime en los comentarios qué etapa has reconocido más claramente en tu propia experiencia. Quiero conocer tu historia. Y recuerda esto. El objetivo final nunca fue conseguir que una mujer te persiga. El objetivo es convertirte en un hombre que no necesita perseguir a nadie para sentirse completo. Con ella o sin ella, sigues teniendo propósito. Sigues teniendo dirección. Sigues siendo suficiente.